Ahora sí, ahora sí. Ahí me escuchan, Armando. Ahora sí, ¿me escuchan? Ya, ¿no? Muy bien, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos para terminar este tema que nos culmina, que el día del feriado, ¿no? Por el Día del Maestro, que fue nuestro asueto. Vamos a ver el último tema. El último tema. Ya me imagino ya, ¿no? Todos están preparados, todos están ya listos para este 2 de agosto. ¿Ya? Entonces, viendo desde esta perspectiva, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial que significó, acuérdate, nuevamente a los países en dos bloques. ¿Cuáles fueron esos dos bloques? ¿Cuáles fueron esos dos bloques, a ver, que se unieron? La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son esos bloques en donde se unieron la Segunda Guerra Mundial? A ver, los países del eje y los aliados, ¿no es cierto? Los países del eje y los aliados. Ya está, muy bien, ahí estamos recordando, porque en el escenario de esta guerra vamos a ver la famosísima Guerra Fría, la Guerra Fría. Ahora, les preguntaba yo, acuérdense que Europa había sido pues dividida en dos bloques. Los del eje, que conformaban los países de Alemania, Inglaterra y Francia, ¿no es cierto? Y los aliados que conformaban, y los aliados, los del eje, ¿quiénes estaban en los del eje? Alemania, Roma, bueno, Italia, ¿no es cierto? Y Japón. Y los aliados, Francia, Inglaterra y la URSS, ya está. Pero entre ellos, acuérdate que había había muchas diferencias entre la URSS y sobre todo y Estados Unidos, que son obviamente los que inician esta guerra, ¿no es cierto? Ahora sí, un ratito, a ver, vamos a compartir el PPT, chicos. Gracias a todos los que están presentes hoy día. Estamos recuperando lo del día lunes, los del día lunes, eh, que no tuvimos clase por la celebración del Día del Maestro, ¿ya? A los chicos que recién se están uniendo. Voy a compartir mi PPT. ¿Se me escucha, no? Ya, un ratito voy a compartir mi PPT. Vamos a ir recordando algunos puntos, ¿no? Vamos a ir recordando algunos puntos de la Segunda Guerra Mundial. A ver, sigo preguntando, ¿cómo se llama la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se llama la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se llama?
A ver, ¿quién me dice la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial? La batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, a ver, la batalla de Stalingrado, la batalla de Stalingrado, la batalla de Stalingrado. Ya, ahí voy a compartir mi PPT un rato. Ya está. SVUMA 的 CS 和 Grabando。Ahí estoy compartiendo mi PPT, chicos. Ahí un ratito. Ahí se ve. ¿Se puede ver el PPT? Ya, muy bien. Estamos recordando entonces aquí varias figuras que se desarrollaron obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Ya está. Vemos ahí, pues, ¿no? A grandes figuras que representaron obviamente el parte del terror, ¿no? De los nazis. Obviamente, pues, al general Joschin von Ribbentrop, a los más conocidos. Vemos aquí vemos el efecto, acuérdate, de las bombas atómicas que Estados Unidos desarrolló, ¿no es cierto? Llamado por Harry Truman, ¿no es cierto? Harry Truman, el plan, ¿cómo se llama ese plan? El plan Manhattan. A ver, ya está. Vemos pues, acuérdate que la primera bomba tuvo una profundidad, ¿no? De 60 metros, este, eh, la, en la tierra, fue obviamente Hiroshima, ¿no? ¿Quién mandó dar la orden? ¿Qué presidente de Estados Unidos? A ver, ¿qué presidente de Estados Unidos, chicos? Harry Truman, ¿no? Acuérdate que el presidente de Estados Unidos, a través del Plan Manhattan, establece el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Ya está. ¿No? Vemos pues ahí el efecto de la reunión de ellos tres, ¿no? Ya está. Vemos el efecto, obviamente,
de esta reunión. Aquí podemos ver, ¿no? Imagínense el famosísimo muro de Berlín. Ya está. Veamos entonces, así, ¿no es cierto? Así queda establecido eh, la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que ellos ya habían tenido sus controversias en la conferencia de Yalta, ¿no? Donde ahí se inicia la Guerra Fría, donde ahí se inicia la Guerra Fría. Y obviamente, profesora, este escenario de la Guerra Fría evidenció pues la pugna entre dos países, Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos y la URSS, ¿no es cierto? Estados Unidos y la URSS. Ya está. Aquí podemos ver pues una figura de la imagen, ¿no? Característico pues, ¿no? De las banderas, ¿no? De las burlas, de los memes que se hacían, ¿no? Ya está. Acuérdate que ellos se deciden pues entrevistarte en un lugar en Crimea llamada Yalta, ¿no? A donde no invitan a Francia, ¿no? Solamente van por Estados Unidos, va Inglaterra y la URSS, ¿no? Obviamente desde ahí inicia pues las divergencias que ellos tuvieron, las contrariedades que ellos tuvieron, ¿no? Y obviamente son los protagonistas pues, ¿no? De la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos, obviamente, y la URSS, ¿no? La doctrina Truman, ¿no? Harry Truman, que inicia esta guerra. Y aquí tenemos al famosísimo Joseph Stalin, Joseph Stalin, ya está, Joseph Stalin, Joseph de Stalin. Sí, ¿no? Se ve lo que estábamos transmitiendo, lo que estamos llevando, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, sigamos. Ya está. El mundo se había bloqueado, ¿no? Estaba bloqueado. eh, un bloque Europa Occidental liderado por Estados Unidos, ¿no es cierto? Casi toda América, a excepción de Cuba, ¿no? Porque Cuba se convierte, ¿no? En un partido, en un país comunista, diré, en un país comunista, ¿no? Y la URSS, pues toda Europa Oriental, ¿no es cierto? Obviamente toda Europa Oriental. Ya está. Entonces, profesora, ¿por qué se llamó fría? Porque entre ellos no hubo enfrentamientos directos, no hubo amenaza entre ellos directos, pero indirectamente, profesora, sí, indirectamente pues participaron en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam. ¿En qué más, profesora? En la Revolución Cubana, ¿no? Donde la URSS apoya a Cuba, ¿no? Y Cuba pues se declara obviamente comunista, ¿no? Bajo el poder de la URSS, ¿no? Profesora, desde 1945 hasta 1991 duró la Guerra Fría, sí. Desde 1945 hasta 1991 dura la famosísima Guerra Fría, que enfrentó a dos países, Estados Unidos y la URSS. Acuérdate que entre ellos no hubo enfrentamientos directos. Sí hubo enfrentamientos indirectos. Vietnam, por ejemplo, la guerra de Vietnam, pues Estados Unidos nunca pudo con Vietnam, ¿no? Porque acuérdate por la represión social que hubo en Estados Unidos, ¿no? Cómo al ver, a pesar que Estados Unidos tenía bombas atómicas, no, no terminó con Vietnam, ¿no? Por toda la represión de la prensa en el que se estipulaba, se veía, ¿no? Todo lo que hacía Estados Unidos en este país, ¿no? En este país, obviamente. Entonces, toda esa represión, pues, demostró la solidaridad que tenían las personas de Estados Unidos hacia Vietnam, ¿no? Y salieron a marchar en contra de esta guerra, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Esta niña, en ese entonces, pues tendría 8 años, ¿no? Que una bomba logra alcanzar su aldea y ella sale corriendo, ¿no? Y se quema, ¿no? Hoy, pues, muy conocidísima, ¿no? Kim Puk, ¿no? No sé si han escuchado de ella, esta niñita ya, pues, bueno, en ese entonces tenía, pues, 8 añitos, ¿no? Ella ha tenido que hacerse más de 8 operaciones para poder recuperar, pues, ¿no? Casi su cuerpo fue quemado el 90%, ¿no? Y ha sido invitada a Washington, claro, ha sido invitada a Washington, a Estados Unidos, donde
donde pues, ¿no? Ha dicho que de corazón perdona, ¿no? Estados Unidos, sí. Y todo esto, profesora, todo esto, pues, la prensa lo, permitió, pues, ¿no? Que Estados Unidos desista, pues, ¿no? De esta guerra. Por eso nunca pudo con Vietnam. Un enfrentamiento que casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial en 1959 fue la famosísima Revolución Cubana. Por eso aquí está de rojo, ¿no? La Revolución Cubana. ¿Por qué, profesora? Porque la URSS apoya a Cuba a sacar a un presidente estadounidense que gobernaba en Cuba, Fulgencio Batista, ¿no? Y como estábamos en la Guerra Fría, obviamente, pues, ¿no? Cuba, ¿quién pidió ayuda? A la URSS, a la URSS. ¿Y la URSS, profesor, le ayudó? Sí, la URSS lo ayudó. Y esto, profesora, permitió, pues, un escenario llamado la crisis de los misiles, en donde la URSS lleva, ¿no? Bombas atómicas acá a Cuba. Y ahí Estados Unidos, sí, pues, ¿no? Levanta su voz de protesta. Ya está. Ahí está. El mundo era bipolar, claro, profesor, el mundo era bipolar, muy bien, el mundo era bipolar, ¿no es cierto? Porque había, el mundo era bipolar porque había la separación en dos bloques. Estados Unidos, profesora, eh, Estados Unidos, profesora, que apoyaba, ¿no es cierto? La ideología del capitalismo, ¿no? Y la U, profesora, la idea de Marx, pues, ¿no? ¿Cuál fue la idea de Marx? El comunismo, el socialismo, ¿no? En donde, bueno, pues Estados Unidos, acuérdate que ellos siempre luchan por tener, obviamente, el libre mercado, ¿no es cierto? La entrada de empresas, ¿no? Y que para ellos no es ningún problema, ¿no? Mientras que ellos tengan libre mercado, bueno, hay más inversión, ¿no? Hay más inversión. Pero la URSS, pues acuérdate que apostaba por el modelo de Marx, ¿no? De Lenin, ¿no? El comunismo, ya está, ¿no? Una sociedad, pues, donde todos, según Carlos Marx, seríamos iguales, ¿no? Es lo que él pensó, ¿no? Se murió luchando, ¿no? Bajo este modo de producción que él creó, ¿no es cierto? Que él creó. Ahora, profesora, Europa Occidental bajo el gobierno de Estados Unidos, Europa Oriental bajo el gobierno de la URSS. Es cierto que el euro, pues, dejó de valer, ¿no es cierto? El euro devaluó, se cayó, ¿no es cierto? ¿Cuál era la moneda que gobernaba Europa en la Guerra Fría? El dólar, pues, ¿no? El dólar. Estados Unidos controlaba, ¿no es cierto? Controlaba el mercado europeo. Y hay que decirlo, pues, ¿no? La parte de Europa occidental fue la parte más productiva, ¿no? La que se desarrolló rápidamente, crecieron muchas empresas. Y la parte de Europa Oriental, profesora, fue lenta, su industrialización y su crecimiento fue lenta. Ya está, veamos entonces. Bajo la doctrina de Truman, Harry Truman lanza un plan, ¿no es cierto? Lanza un plan de ayuda económica, ¿ya? Llamada al economista, ¿no? ¿Cómo se llama este gran economista micro, ¿no? Alfred Marshall. Alfred Marshall, ¿no es cierto? Famosísimo economista, ¿no? En el que empieza a recuperar, profesora, claro, emprestaba dinero, claro, como Estados Unidos emprestaba dinero. ¿Quién crees que le prestó dinero a Alemania? Cuando Alemania termina esta guerra, tuvo que pagar, pues, ¿no? Le tuvo que pagar a Inglaterra, le tuvo que pagar a Francia, le tuvo que pagar a la URSS. ¿Quién le prestó a Alemania? Estados Unidos, obviamente. Pues, ¿y qué ganaba Estados Unidos, profesora? Intereses, pues, ¿no? Estados Unidos prestaba, pero recuperaba el doble. Imagínate. Y así, profesora, fue hasta el 2018 casi, ¿no? De este año recién Francia le ha terminado de pagar, ¿no? La deuda que tenían en la Segunda Guerra Mundial, imagínate, con todos los intereses después de 1991, pues. Igual en el 2015, Inglaterra recién le ha terminado de pagar a Estados Unidos su deuda de la Segunda Guerra, bueno, de la reconstrucción, ¿no? En la Guerra Fría, pues chicos. Entonces, ¿cómo se llama el plan que hizo Estados Unidos? Estados Unidos, el plan Marshall.
El plan Marshall. ¿Cómo se llamó el plan que desarrolló la URSS? La URSS, ¿cómo se llamó el plan que desarrolló la URSS? El plan Molotov, el plan Molotov, el plan Molotov. Ya, entonces, Estados Unidos reconstruye Europa Occidental bajo el plan Marshall y la URSS bajo el plan Molotov, bajo el plan Molotov. Ya está. Ahora, también Estados Unidos pues crea, ¿no? Un plan de ayuda militar, donde los militares fueron preparados, ¿no es cierto? Donde los militares fueron preparados. ¿Y qué crea, profesora, Estados Unidos? La OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que fue creado en 1949, ¿no? En el que están unidos, pues, profesora, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿no? Dinamarca, ahí está. Y mientras tanto, ¿cómo responde, profesora, la URSS? La URSS responde, pues, bajo el Pacto de Varsovia, bajo el Pacto de Varsovia, un plan de ayuda, obviamente, militar, un plan de ayuda militar, un plan de ayuda militar. Ahora, ellos competían, acuérdate, ¿no? Por gobernar el mundo. Y ellos competían por gobernar el mundo. Había competición entre ellos, entre lo militar, lo tecnológico también, ¿no es cierto? Vamos a ver, profesora, en la ayuda, una carrera, profesora, de espionaje, claro, también una carrera de espionaje, acuérdense. ¿Cómo se llama el sistema de investigación de Estados Unidos? Que hasta hoy funciona. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama el sistema de investigación? Pues no, que era una carrera de espionaje también entre esos países, profesora, claro. Sabían los planes de gobierno, se sabía cuáles eran las estrategias que desarrollaba la URSS. ¿Cómo se llama? A ver, chicos, ¿cómo se llama la Compañía Internacional Americana? ¿No es cierto? La CIA, ¿no? La CIA, claro. Y mientras tanto, profesora, ¿qué desarrollaba la URSS? La KGB, ¿no es cierto? También el sistema de investigación. Ahora, no solamente fue una carrera, profesora, no solamente fue una carrera de espionaje, también fue una carrera espacial, acuérdate, ¿no? A ver, en 1957, la URSS manda, ¿no? Al primer ser vivo en la Tierra. A ver, ya eso sí lo saben, ¿ah? ¿Cómo se llama esta perra que llegó al espacio? A ver, ¿cómo se llama? En el Sputnik 2, en 1957. La URSS gana, profesora, porque la URSS llega por primera vez al espacio. Fue un animal llamada la perra. ¿Cómo se llama este animal? Esta perrita que fue una perrita callejera, ¿no? Encontrada en Moscú, ¿no? Que fue preparada para esta misión. ¿Cómo se llama, chicas? Laica, ¿no es cierto? Laica, claro, pues Laica, ¿no? Laika fue el primer ser vivo en llegar al espacio, gracias pues a la URSS, ¿no es cierto? Gracias al escenario de la URSS, claro. En 1961, la URSS mandaría al primer hombre al espacio también, ¿no? En el Vostok 1. La URSS mandaría a dar unas vueltitas al espacio, ¿no es cierto? A este hombre llamado ruso, ¿no? Llamado Yuri Gagarin, ¿no es cierto? Que dio 3 vueltas a la órbita de la Tierra, 3 vueltas a la órbita de la Tierra, ¿no es cierto? El famosísimo Yuri Gagarin, ¿no? Pero en 1969, pues Estados Unidos daría un impresionante golpe, ¿no? Un impresionante golpe a la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque sería el único en haber llegado a la Luna, ¿no es cierto? El Apolo 11. ¿M? Permitió que el primer hombre pues llegue a dónde? A la luna, ¿no? Neil Armstrong. Fue impresionante esta llegada televisiva,
llevada a todos los medios, ¿no? Estados Unidos había conquistado la luna, ¿no? Bellísima, pudimos ver cómo era en nuestro satélite. Ya está, entonces fue una competencia entre ellos, hay que decirlo. ¿Quién llegó primero al espacio? La URSS, ¿no? La URSS supervoló, pero ¿quién por primera vez pisa el espacio? Estados Unidos, pues, ¿no? Neil Armstrong, ¿no? En 1969 en el Apolo 11. Aquí tenemos, ¿no? Al famosísimo profesora representante de Cuba, ¿no es cierto? Fidel Castro, ¿no? Este es un escenario donde finalmente casi desencadena una tercera guerra mundial, ¿no? Porque la URSS había apoyado a Cuba a liberarse de Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos, acuerde que también había ayudado a los cubanos a independizarse de España. Pero mientras que eso pasaba, pues Estados Unidos había puesto un presidente de Estados Unidos a gobernar Cuba, llamado Fulgencio Batista. Y ahorita lo vamos a ver eso. Ya, sigamos entonces. ¿Cuál era la situación de Alemania, profesora, en esta Guerra Fría? Ya Alemania también quedó dividida, ¿no es cierto?, en cuatro zonas: la Alemania soviética, la Alemania británica, la Alemania francesa y sobre todo la zona norteamericana, ¿no? Ahí está, profesora. Pero sobre todo esto era administración nada más, ¿no? Pero específicamente Alemania se divide en dos nada más, ¿no? En la Guerra Fría, profesora, se divide en dos. Eh, en la República Federal Alemana, que obviamente pues era con capital Bonn bajo el gobierno de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana con capital Berlín bajo el gobierno de la URSS. ¿Este fue el papel, profesora, que le tocó a Alemania? Sí, pues en la Guerra Fría fue el papel que le tocó a Alemania. Ahora, y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, hace rato lo vengo recalcando. Es cierto que la República Federal Alemana, el poderío de Estados Unidos, fue la zona más eh, la mejor zona en oportunidades de trabajo, mejores salarios, más condiciones de vida, menos horas de trabajo, más beneficios. ¿Y qué hicieron entonces, profesora, los de la República Democrática Alemana? ¿Qué hicieron? Se pasaron al bando, ¿no es cierto? Al bando federal. Inmensas oleadas de alemanes. ¿Y esto qué permitió, profesora? Que en 1961 se construyera el símbolo de la Guerra Fría. A ver, ¿cuál es el símbolo de la Guerra Fría? ¿Cuál es el símbolo de la Guerra Fría? ¿Cuál es el símbolo de la Guerra Fría? Muy bien, Yurfra, ¿no es cierto? El famosísimo muro de Berlín, claro, pues, el famosísimo muro de Berlín, que obviamente, que ha pues dividido Alemania nuevamente en dos bloques, ¿no? En el bloque socialista y en el bloque pues del capitalismo. Ahora, este muro de Berlín pues fue construido, ¿no? Separando Alemania, ¿no? Donde los domingos se tenían que hacer pues enormes colas, eh, este, enormes colas para poder visitar, para poder, ir, y de este concreto, obviamente, se visitaba, se saludaba, ¿no? Hay muchas personas, profesoras, eh, muchas personas que llevaban, ¿no es cierto? Se querían pasar, eran ejecutadas, pues, eran ejecutadas, ¿no? Ese fue obviamente, pues, el castigo bueno, ni castigo, ¿no? Fue el papel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
No. Abajo es. Abajo, de frente, los chocas ahí en Soles. Sí. Ya está, sigamos entonces. Ya está, aquí veamos, a ver. La Guerra Fría fuera de Europa, aquí lo he visto hace rato, les dije, la Guerra de Corea, ¿no es cierto? La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam y en 1962, profesora, la Revolución Cubana. Hablemos un poquito, a ver, de la Guerra de Corea, ¿no? A ver, en 1950, pues estábamos en el escenario de la Guerra Fría, 1945 hasta 1991, la Guerra Fría. Entonces, profesora, ¿por qué se llama fría? Porque obviamente, pues, el escenario estuvo, entre ellos no hubo enfrentamientos directos no hubo enfrentamientos directos, pero sí participaron, profesora, sí, en la guerra, obviamente, en la guerra de Corea. Tenemos ahí, 1950 hasta 1953. ¿Cuáles fueron las causas, profesora? Tenemos la división del país, ¿no es cierto?, en dos. Corea del Norte, que se declara, profesora, comunista, ¿no? Y al que apoya también, ¿quién, profesora? China, pues, ¿no? China, acuérdate, pues, China apoya a Corea del Norte, pues, ¿no? En el gobierno de Mao Zedong, ¿no es cierto? El gran chino Mao Zedong apoya obviamente a China del Norte, ¿no? Y profesora, ¿y China estaba en esa guerra? Sí, pues, porque acuérdate que China era aliada a la URSS. China era aliada a la URSS, ¿no es cierto? Y profesora, Corea del Sur bajo el país, pues, de Estados Unidos, ¿no es cierto? De Estados Unidos. ¿Y quién apoyaba, profesora, esta guerra? La ONU, ¿no? Obviamente, pues la ONU que fue creada, profesora, pero la ONU no es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que obviamente apoya, pues profesora, preserva, ¿no? Una de sus funciones es preservar la paz en el mundo. Pero obviamente, pues, ¿qué va a preservar la paz si está en Estados Unidos? No trabaja para Estados Unidos. Entonces, no, no, obviamente no, pues. Profesora, ahí, obviamente, pues, ¿no? Los dos envían, ¿no? Obviamente movilizan su ejército. La guerra de Vietnam, profesora, otra vez, ¿no es cierto? La presencia francesa. Tras la división del país tras el final de la presencia colonial francesa, Vietnam del Norte se declara comunista y Vietnam del Sur pues todavía estaba viendo si era o se apoyaba bajo el lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué Estados Unidos, profesora, toma Vietnam, ¿no? Las colonias de Estados Unidos, porque obviamente pues no quería la expansión del régimen comunista, ¿no? Estados Unidos no quería bueno, no estábamos en Europa, pues, ¿no? Vietnam es en Asia, ¿no? Pero obviamente pues la extensión de, del comunismo era tanto, pues, ¿no? Y Estados Unidos estaba en contra, ¿no? Luchaban en contra de ellos. Y la revolución cubana, ahí está, ¿no? Lo vamos a decir, ¿no? Y hay que decirlo, pues, Estados Unidos, pone a un presidente llamado Fulgencio Batista a gobernar Cuba, ¿no? Era un gobierno dictatorial, un gobierno, pues, obviamente, que gobernaba, pues, para Estados Unidos, ¿no? Gobernaba para Estados Unidos. Si eres de Estados Unidos, ¿para quién vas a gobernar? Para Estados Unidos, pues, ya está. Entonces, esta fue una de las causas, ¿no? Un grupo de jovencitos, ¿no? De su edad, ¿no? Tendrían 17, 18 años, deciden terminar con este movimiento. Y se arman en guerrilleras, profesora, claro. Se arman en guerrilleras. ¿Quiénes eran esos jóvenes, profesora? Era Fidel Castro, su hermano Raúl Castro,
el poeta guerrillero José Martí, Camilo Cienfuegos, ¿qué hacían, profesora? ¿Qué hacían? Empezaron, pues, ¿no? A activarse en guerrilleras y tomaron, profesora, el cuartel Moncada, ¿no? El cuartel Moncada. ¿No? En 1953, profesora, tomaron el cuartel Moncada. Pero esta situación fracasó, profesora, y fueron exiliados. ¿Fueron exiliados en dónde, profesora? Fueron exiliados a México. Fueron exiliados a México, ¿ya? Estando en México, Fidel Castro se encuentra y se hace amigo de un guerrillero argentino. A ver, ¿cómo se llama este guerrillero argentino? ¿Cómo se llama este guerrillero argentino? A ver, en el que estando en México, eh, Fidel Castro se une con él y fueron muy buenos amigos, claro, muy bien, Yurfa, ¿no? El Che Guevara, pues claro, el famosísimo Ernesto Guevara, llamado el Che Guevara. Ahora, claro, el Che Guevara, pues los ayuda, ¿no? Los ayuda, ellos regresan, profesora, en 5 años regresan a México y obviamente pues hacen, ¿no? Su, Llega, profesora, pero estábamos en la Guerra Fría. Los cubanos sabían que ellos no podían solos, ¿no? No podían solos. Deciden pedir ayuda a quién, profesora? A la URSS. Pues deciden pedir ayuda a la URSS. Deciden pedir ayuda a la URSS. Ya está. A ver, yo les pregunto. Ellos llegan y toman pues Santa Clara, ¿no? El palacio de Fulgencio Batista huye, en 1959 Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Guevara toman la capital, ¿no? Y desde ahí la familia, Fidel ha gobernado Cuba, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Bueno, Fidel ya murió, pues, ¿no? Pero su hermano sigue gobernando Cuba, imagínense, ¿no? Profesora, no tienen otros presidentes, ¿no? Desde la Revolución Cubana ha gobernado, al igual que Stalin, ¿no? Acuérdate que Stalin, pues su gobierno, pues, ¿de dónde nace el gobierno de Stalin? Desde 1917, ¿no? Hasta 1991, chicos, el gobierno de Stalin no duró ni 30 ni 40, y duró más de 80 años casi, ¿no? Desde 1917 en el que Lenin, ¿no? Con él toman el poder, Lenin muere y ¿quién se queda en el poder, profesora? Stalin. Hasta en 1991 recién el legado de Stalin se desintegra. ¿Por qué, profesora? Porque termina la Guerra Fría, ¿no? Porque termina la Guerra Fría. Ya está. Sigamos entonces. Ahora, profesora, Cuba, acuérdate que Estados Unidos pues era la única que había desarrollado bombas atómicas, ¿no? Era la única que había desarrollado bombas atómicas. Y ahora, profesora, Cuba le dice, está bien, yo los voy a ayudar, le dice, está bien, le dice, no, la URSS le dice, está bien a Cuba, yo los voy a ayudar, pero quisiera, le dice, ¿no? Que ustedes me den un espacio, le dice, ¿no? En Cuba, profesora, ¿para llevar qué? Los misiles, pues Cuba había llevado dos bombas atómicas, profesora, ¿a dónde? La URSS había llevado a Cuba a un lugar llamado la Bahía de los Cochinos. Estados Unidos, profesora, ya sabía, claro, la CIA tenía fotos aéreas, fotos terrestres, ya sabía que Cuba guardaba las bombas atómicas de la URSS. A ver, yo te pregunto, ¿quiénes gobernaban en 1961? Estados Unidos y la URSS? A ver, es una pregunta clásica, ¿ah?
¿Quién me dice? ¿No es cierto? Estábamos en el escenario de la revolución. Ay, muy bien. Eh, este, muy bien, Yurfa, ¿no es cierto? Claro, pues. Gobernaba el mediático, ¿no? El mediático, John Kennedy, ¿no? Ah, claro. Famosísimos, famosísimo, ¿no? Por sus amores, este, sus encuentros con una cantante de la época, ¿no? Conocida como Marilyn Monroe, ¿no es cierto? Monroe. Ya está, esta bellísima mujer, ¿no? Que era, pues, ¿no? El presidente estaba loco por ella, ¿no? Se vivía escapando, ¿no? Y al que no sabemos cómo murió, ¿no? Algunos dicen que la CIA la asesinó, ¿no? Porque obviamente, pues, eh, eh, murió en repentinas circunstancias, ¿no? Sabía muchos secretos de la Casa Blanca. Acuérdate que también John Kennedy fue ampallado, ¿no? No fue ampallado, ¿no? Porque en ese entonces, pues, no estaba Magali por allá, ¿no? Se le encontró, ¿no? En una situación, pues, ¿no? En una situación, pues, con su secretaria, ¿no? Acuérdate, una situación con su secretaria. Eh, Acuérdate que él no permitió que esta situación se hiciera, pues, ¿no? Un escándalo. No se hiciera un escándalo, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque en Estados Unidos él manda, ¿no? Ahí nace, profesora, una garantía constitucional que protege el secreto a mis telecomunicaciones. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esta garantía constitucional que defiende, obviamente, que defiende pues mi secreto a las telecomunicaciones y permitió pues, ¿no? Que no salgan esas fotos que habían sido tomadas en la Casa Blanca, creada en Estados Unidos, claro, ¿no? ¿Cómo se llama? Entra por la puerta, obviamente. ¿Cómo se llama esa garantía constitucional que me protege, a ver, que protege el secreto a las telecomunicaciones, chicos? Secrete la intimidad de las telecomunicaciones. Mm, muy bien, Naomi. El habeas data, claro, claro, muy bien. Pues esta garantía constitucional nace en Estados Unidos a raíz de este escándalo, pues, a raíz de este escándalo con Kennedy, ¿no? Donde él protege a su secretaria, ¿no? Y obviamente, pues, el habeas data es una garantía constitucional, pues, que me permite, ¿no? El secreto de las telecomunicaciones, pues, chicos, nadie puede subir fotos, ¿no? Nadie puede publicar lo que yo tengo en mi celular, ¿no? Si no es penado, acuérdate, ¿no? Es penado, ¿no? Menos de 3 años de cárcel y el pago de una IT. Eso sí lo saben, ¿no? Ya, profesora, a raíz de esto, profesora, claro, la vieja está nace en Estados Unidos, pues. Y también acuérdate que aparte, profesora, de guardar mi secreto de las telecomunicaciones, también el habeas data, ¿no? Sirve, pues, es una garantía constitucional que me permite, ¿no? Eh, Investigar, ¿no? Que me permite investigar, pues, asuntos, obtener información de asuntos públicos, ¿no? Pero solamente de asuntos públicos, pues, que estén en la libertad, ¿no? De brindárselas, ¿no? Yo no voy a investigar pues, cuántas veces se fue Dina, por ejemplo, ¿no? La presidenta del país. No voy a saber con qué empresa viajó, cuántas veces, ¿no? Entonces, información pública, obviamente, pues, limitada, ¿no? Limitada. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto han recibido, por ejemplo, ¿no? Ella de dieta, ¿no? En sus años, en este año, en el año que gobernó, tampoco me lo van a decir, pues, ¿no? Pero sí información, pues, son informaciones limitadas. Ya está. A ver, sigamos entonces. Sigamos. Ya está. Entonces, ahora, Nikita Khrushchev, ¿no es cierto? Su gobierno es llamado la coexistencia
pacífica. Y el famosísimo, pues, Kennedy, ¿no? Que ya ustedes saben, muere, ¿no? El presidente muere, pues, ¿no? Cuando abre su coche, ¡pum! Explota, ¿no? En realidad, casi todos los hermanos, pues, mueren, ¿no? Por eso se decía, ¿no? La maldición de los Kennedy, ¿no? Acuérdate que él no solamente, pues, andaba con Marilyn, ¿no? También sus hermanos, ¿no? Estaban con ella, pues, fue un amorío muy escandaloso, ¿no? Donde ella pues muere, ¿no? Muere la causante. También acuérdate, Marilyn, chicos, acuérdense también, ¿no? Que Marilyn Monroe, pues acuérdense que le dijo al más grande genio, ¿no? De la historia, Albert Einstein, ¿no? ¿Qué le dijo? Me dijo, no, Einstein, yo quiero tener un hijo tuyo, ¿no? Y él qué le dijo, ¿no? Pero ¿por qué Marilyn, no? Imagínate, pues Einstein le dijo, ¿no? Saldría con mi belleza y tu inteligencia. Y Einstein, ¿qué le respondió el profesor? Le dijo, no, temo que sea al contrario, ¿no? Con mi belleza y tu inteligencia, ¿no? Porque Einstein era feo, ¿no? Imagínense. También, ¿no? Obviamente, pues, le hace esa comparación al saber, pues, que Marilyn no era inteligente, ¿no? Entonces, obviamente, pues, esta chica mediática, ¿no? Sabía mucha información de la Casa Blanca, sobre todo, ¿no? El presidente estaba muy enamorado de ella también, pues, un amor, pues, así, ¿no? Ahora, profesora, ¿qué había permitido, profesora, entonces la URSS lleve, pues, esas bombas atómicas, ¿no? Esos misiles, pues, ¿no? Que ya estaban directos para quién, profesora? Para Estados Unidos, pues. Y Estados Unidos se enteró, profesora, claro, pues la CIA tenía fotos, la CIA tenía fotos aéreas, fotos terrestres, ya sabían. ¿Y qué hace entonces, profesora, Estados Unidos? Ah, lo bloquea, pues bloquea económicamente a Cuba, así, ¿no? Manda que todos los países en Cuba, los países de América, no abastezcan nada a Cuba. Y obviamente, pues esto, pues, no, profesora, no. Esto terminó, pues, ¿no? Siendo, pues, un problema para Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería que la URSS intervenga supuestamente en su territorio, que era América, pues, ¿no? Que era América, ¿no? Con los cubanos. Entonces, profesora, aquí, en 1962, pues, casi se desencadena una tercera guerra mundial. Bueno, como Nikita Khrushchev, pues, era un presidente, a ver, digamos, un presidente, pues, que supo manejar esta situación. Estados Unidos respondió de la misma manera, profesora, claro. Al otro día, Estados Unidos mandó dos bombas atómicas a Europa Oriental, ¿no? A Europa Oriental, y ahí estaban las bombas atómicas. En América, en la Bahía de Cochinos, en Cuba, y en Europa Oriental, profesora, estaban las bombas de Estados Unidos. Ya está. Cuba gana esta revolución, ¿no es cierto? Votan a Fidel Castro, huye, se retira, ¿no es cierto? Ahora, bloqueado Cuba, pues decide vivir, pues, ¿no? Ahora, bloqueado Cuba, ¿qué hace, profesora Cuba? Decide vivir, pues, obviamente de su turismo, ¿no es cierto? Decide vivir de su turismo. Al haber sido bloqueado, entonces, pues, ¿no? Bueno, dice, ¿no? ¿De qué tenemos para vivir? Bueno, le dice, pues, ¿no? Tenemos Cuba, tenemos arena blanca, agua turquesa, tenemos palmeras, lo que no tenían, pues, en ese entonces, pues, ¿no? No se había descubierto todavía otras playas, ¿no? Las playas de Colombia, por ejemplo, que son bellísimas, ¿no? Y obviamente, pues, las playas de las islas de Estados Unidos, Hawái, ¿no? Todas ellas. Ahora, profesora, entonces decide vivir, pues obviamente, pues del turismo, ¿no? Acuérdate, ¿no? Tenemos pues a Varadero, ¿no? Una de sus playas, pues bellísimas, bellísimas, bellísimas. Arena blanca, palmeras. Entonces empezó a vivir del turismo, empezó a vivir del turismo, ¿no? Había sido bloqueada y todas las playas no se habían descubierto todavía, claro. Estados Unidos, profesora, en sus islas tienen playas bellísimas, por ejemplo, ¿no? Hawái, ¿no es cierto? Acuérdate, ¿no? Donde Neymar se llevó a la flaca de Maluma. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no?
Ah, eso sí se acuerdan, ¿no? Donde Neymar se lleva a la flaca de Maluma, pues. Bellísimas playas, ¿no? Bellísimas playas. Claro, pues, ¿no? Eh, que han sido, pues, de dependencia, ¿no? Bueno, están en la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Y hay que entrar con visa, ustedes saben. Hay que entrar con visa, ¿ya? Pero en ese entonces, profesora, estas playas, pues, estas playas, pues, ¿no? De Cuba, ¿no? Eran bellísimas, ¿no? Y la gente podía entrar, pues, ¿no? Profesora, tenemos Hawái, bellísima playa, ¿no? Bellísima, bellísima playa, profesora, estando ahí, ¿no? Una de las mejores en el mundo, ¿no? En la región, pues, de Estados Unidos, bajo el dominio, ¿no? También Aruba, ¿no? Aruba también es otra considerada, casi como la de eh, las mejores en el mundo, ¿no? Imagínate. En América, pues, ¿no? En América, ya, que en el mundo tenemos pues bellísimas playas también. Ahora, Nikita Khrushchev y Kennedy, ¿no? Deciden entrevistarse, pero esta entrevista pues nunca se pudo concretar, ¿no? Nunca se pudo concretar, nunca estuvieron pues ahí para hablar personalmente, ¿no? Y deciden hacer una llamada, ¿no? Nikita pues establece una, un teléfono, ¿no? Un teléfono blanco, pues, ¿no? Un teléfono blanco y le dice, pues, ¿no? Mira Kennedy, mira Kennedy, le dice. "Mm, de ti y de mí", le dice, ¿no? "Depende la existencia de la raza humana", le dice, ¿no? "Los dos tenemos el mundo", le dice, ¿no? "El mundo en nuestras manos", ¿no? "Así es que tú dirás, Kennedy, si mañana exploto mis bombas en América y tú explotas tus bombas en Europa", le dice, ¿no? "Ya", le dice, ¿no? Entonces, Nikita hace pues esa comparación. Me dice, ya se habían matado pues 60 millones, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, imagínense, ¿no? Entonces Kennedy le dice, sí, Nikita, tienes razón, ¿no? Muchas vidas humanas inocentes morirían en esta bomba, claro. Ustedes habían visto, profesora, habían visto, ¿o no? Y sabemos pues de la letalidad que se desarrollaron estas bombas, ¿no? En Hiroshima, una bomba de uranio, ¿no? Que hizo 60 metros de profundidad, ¿no? No solamente, profesor, esa bomba, sino la radiación del uranio, ¿no? El 6 de agosto, el 9 de agosto, profesora, en Nagasaki, ¿no? Una bomba de plutonio, imagínense, ¿no? Las radiaciones de esos químicos, que la gente que sobrevivió, pues murió, ¿no? De cáncer, de otras enfermedades, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, ¿no? Al consumir, al ingerir todo esto, pues, profesor. Fue fatal el destino de Japón, ¿no? Desde ahí, acuérdate que Japón no ha entrado, profesora, no ha entrado en ningún enfrentamiento bélico, ¿ah? Desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, profesora? Porque Japón ahora tendría la tecnología, claro. Pues a ver ahora que Estados Unidos le mande una bombita a Japón. Japón no devuelve, pues siempre se manda lo que le mandó Estados Unidos. Claro. Pero no solamente fue el impacto destructivo, ¿no? Fue el impacto emocional de Hirohito, ¿no? Fue el impacto emocional de Hirohito, pues que imagínate, ¿no? Toda la consecuencia se le echó la culpa a él, ¿no? Hirohito, bueno, Hirohito le dijo, ¿no? A Truman, ¿no? Yo ya había firmado mi rendición, porque acuérdate que él ya había firmado su rendición, ¿no? Ya había perdido en la batalla de Mar de Coral, en la batalla de Guadalcanal, ¿no? Ya había perdido con Estados Unidos. Ya no había necesidad de esto, ¿no? Entonces, porque ya tú te retiras, ¿no? Entonces ya Hirohito le dijo, ¿no? Yo ya había firmado la rendición. Entonces, no fue tanto el impacto, pues, de vidas, ¿no? Fue más el impacto emocional que tuvo, pues, ¿no? De alguien responsable que te mete a un enfrentamiento bélico, ¿no? Para que tú seas, ¿no? Y que después termine destruyendo tu país, ¿no? Porque eso fue, pues, obviamente, fue destructivo estas bombas, ¿no? Y ahora, profesora, la URSS no solamente, diré, Estados Unidos no solamente tenía bombas,
¿Quién tenía bomba? También la URSS, profesora, claro. La URSS había desarrollado también bombas, y se decía, pues no, ya lo había, profesora, aprobado, claro, en la guerra de Crimea. Ya obviamente la URSS había desarrollado esta bomba y eran 10 veces más que de la letalidad de Estados Unidos, imaginen. Si ellos competían, acuérdate, han competido para recuperar Europa, han competido espacialmente, ¿y tú crees que no había desarrollado la URSS una bomba atómica? Sí, ya ellos ya lo habían desarrollado en la guerra de Crimea y la letalidad era 10 veces más que la de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente, pues todo desencadenó, profesora, todo, ¿no? Todo. Entonces Nikita le dijo, ya, está bien, vamos, le dijo así. Vamos a terminar esta guerra acá, le dijo así, porque más vidas inocentes, Kennedy no pueden morir. Claro, y Kennedy, profesora, obviamente que entendió, pues, ¿no? Kennedy, acuérdate que, pues, Nikita era un hombre, pues, que no simplemente llevaba, pues, al conflicto bélico, era un hombre que buscaba soluciones. Por eso su gobierno fue llamado la coexistencia pacífica, ¿no? Termina, profesora, aquí este escenario en 1962, donde, ¿qué hace, profesora, la URSS? Retira sus bombas de Cuba y al otro día Estados Unidos retira sus bombas, imagínate, sus bombas de Europa Oriental. Y ahí termina, profesor, este escenario que casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial en 1962 y es llamada la crisis de los misiles. La crisis de los misiles desarrollado en Cuba. Ya está. Terminó el enfrentamiento bélico, ya íbamos en 1962, profesora. Claro, ya desde 1945, pues habían pasado ya de más de 20, a ver, casi no, desde 1945, profesora, estábamos obviamente pues en 1962, ¿no es cierto? Ya está. 1962, y ese escenario había empezado, pues ya estábamos casi 17 años de Guerra Fría, donde uno y el otro competían por ganar eh, más países que siguieran su pensamiento ideológico. Ya está, sigamos. Ahora sí, sigamos. Ya está. Aquí vemos, ¿no es cierto? Hemos visto todos los escenarios, pues, que en el que Estados Unidos termina esta guerra, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en Checoslovaquia, también en Berlín, en Cuba en 1962, en Vietnam en 1945, en Corea en 1950, también en Turquía, profesora, claro, en Checoslovaquia, en Hungría. Acuérdate que ellos se habían dividido ya, ¿no? El imperio austrohúngaro se divide, ¿no es cierto? Bajo el Tratado de Saint-Germain, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, y nacen Hungría y Austria. Y Austria. ¿Y Turquía, profesora, de dónde nace? Turquía nace del Imperio Turco Otomano. Y acuérdate que a través del Tratado de Severs, Turquía nace de ese imperio, ¿no? Se desintegra en el Imperio Turco Otomano. Ya está. Sigamos, profesora, sigamos. Hasta ahí todo está fácil, ¿no? Hasta ahí todo está fácil. Eh, Estados Unidos crearía pues este estratégico pacto militar, ¿no es cierto? Llamado la la Organización del Tratado Atlántico del Norte, ¿no es cierto? Bajo el gobierno de Estados Unidos, obviamente que tenía las potencias, pues, ¿no? Principales imperios coloniales, toda Europa occidental, ¿no? Desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia. Profesora, ¿y hubo países que no participaron en en esta Guerra Fría? Sí, sí. Hubo países, por ejemplo, España, ¿no? España no apoyó ni a la URSS, ni a... Profesora, estando en Europa, claro, estos países en la conferencia de Belgrado, ¿no? Decidieron firmar, profesora, una alianza, ¿no? En el que no participarían en ningún evento, ¿no? Porque ya estaban cansados, pues, ¿no? Este, de las guerras, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, profesora, sí, en esta conferencia
Eh, ¿Qué deciden, profesora, en esta conferencia de Belgrado? Obviamente, pues, oficialmente, profesora, deciden fundar un movimiento llamado los países no alineados. Los países no alineados, profesora, no participaban, o sea, eran neutrales, profesora, sí, no participaban, obviamente, ¿no? Ni para la URSS, ¿quiénes estaban, profesora? Estaba Nehru, ¿no? Nehru de la India. ¿Quiénes más estaba? Estaba Broz Tito de Yugoslavia y Gamal Nasser en Egipto, profesora, claro, pues, el 16 de septiembre de 1961, acuérdate que en Yugoslavia, Belgrado, ellos deciden reunirse. ¿Quiénes, profesora? Estaban, profesora, Yugoslavia, Egipto, la India, otros países, profesora que no mantenían, pues obviamente, ¿no? No mantenían, pues, el apoyo, ¿no? El apoyo, el apoyo, pues, de la URSS y y de Estados Unidos. Nada, 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 nada. Entonces, profesora, ¿cómo eran llamados? No alineados, no alineados, no alineados, no alineados. Acuérdate. Ya está. Mientras tanto, profesora, ellos seguían en la Guerra Fría, ¿no? Acuérdate ya, en Belgrado, profesora, Yugoslavia, decidieron eh, firmar, pues, esta política de no apoyar, ¿no es cierto? De ser neutrales, profesora, en el mundo, de ser neutrales en el mundo, de no apoyar, obviamente, pues, a ninguno de los países. Ya está. Ahora, acuérdate que la OTAN, pues, otra institución creada, ¿no es cierto?, bajo el bloque de Estados Unidos y el Pacto de Varsovia, ¿no? Estados aliados a la URSS, entre otros acuerdos. Sigamos. Ya está. Aquí vemos, obviamente, otro escenario, ¿no? Otro escenario, pues, para la famosísima Guerra Fría. Tenemos a Europa bajo el gobierno de Estados Unidos y Europa Oriental bajo el gobierno de la ONU, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Eh, este, acuérdate que no hubo enfrentamientos directos, o sea, solamente indirectos, ¿no? Si a mí me preguntaran, pues, profesora, ¿no? Entre ellos hubo, no, indirectos. Solamente participaron en 1961 en la Revolución Cubana, nada más, profesora, claro, nada más, nada más, nada más, ¿ya? Nada más. Ahora, eh, aquí tenemos las potencias, ¿no es cierto? Ya está, ya lo sabemos. ¿Luchaban, profesora? Claro, luchaban por sobresalir los dos, ¿no? Profesora, ¿y cuál fue la posición, pues, ¿no? De Alemania, profesora, ahí está, pues, ¿no? Los adoptado sus zonas de ocupación, la creación de la República Federal Alemana en 1949 y obviamente pues con su capital Bonn, ¿no es cierto? Y los soviéticos bloquean Berlín del Oeste, profesora, claro. Los soviéticos crean, acuérdate, la República Democrática Alemania, ¿no? Obviamente pues, ¿no? Ahí, profesora, también se peleaban por Alemania, porque esto, pues, profesora, en la en la conferencia de Yalta, ellos ya estaban en discusiones, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué, profesora? Porque, obviamente, ¿por qué, profesora? Porque, obviamente, pues, eh, en Yalta, la posición estratégica de la URSS dijo, ¿no? Stalin dijo, ¿no? Se reunieron, pues, Stalin, Roosevelt y Winston Churchill, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Presidente de la URSS, Winston Churchill. Presidente a ver, ¿quién más estaba? ¿Quién más le dije? Estados Unidos, la URSS
Inglaterra, pues, ¿no es cierto? Stalin, ¿no es cierto? De la URSS. Stalin de la, ya está, de la URSS. Obviamente, pues, este, ahora, profesora, obviamente, este, ¿qué deciden hacer? Se definiría la situación de Alemania, acuérdate, ¿no? Se definiría la situación de Alemania, ¿no es cierto? Se definiría la situación de Alemania. Se definiría la situación de Alemania. Ahora, entonces, de Estados Unidos, pues, dijo, ¿no? Por su papel estratégico era más difícil, pues, venir de Estados Unidos. Entonces la URSS dijo, ¿no? Por mi posición estratégica será más fácil tomar, más fácil tomar, más fácil tomar, más fácil tomar. Y la URSS dijo, no, más fácil es tomar de Estados Unidos, eh, más fácil es. Pero bueno, ahí se pusieron pues a discutir, ¿no? Y ese fue pues el inicio de la Guerra Fría, esta conferencia. Ahí está. Ahora, profesora, ahí tenemos, ¿no? Los bloques comunistas, los bloques capitalistas, ¿no? En el bloque comunismo tenemos la coexistencia pacífica que sucedió obviamente en el gobierno de Nikita Khrushchev, ¿no es cierto? En el bloque, en el bloque capitalismo, pues ya tenemos, ¿no? Inicia con Truman, se da el bloqueo a Berlín, después en 1961, profesora, pues nos llega, ¿no? El famosísimo, eh, John Kennedy, profesora, claro, pues, ¿no? ¿Cómo termina esta Guerra Fría, profesora? ¿Cómo termina esta Guerra Fría? Cuando en 1900, pues, ¿no? 89, ¿no? Bueno, ya para, 1989, ¿no es cierto? Sale del poder, ¿no? Eh, Nikita Khrushchev llega al poder de la URSS Mikhail Gorbachev, ¿no es cierto? Mikhail Gorbachev, claro, ¿no es cierto? Que, bueno, es un hombre de políticas, ¿no? Y realizó, por ejemplo, la perestroika, ¿no? En 1985, también llamado la Glasnost, ¿no es cierto? La Glasnost, ¿no? Y se había dado cuenta, pues, que obviamente los acontecimientos que ellos habían tenido habían invadido Afganistán también. Acuérdate que la URSS invadió Afganistán. Lo mismo hace pues Estados Unidos, ¿no? Otras potencias, profesora. A ver, termina la Guerra Fría, profesora. En 1989, ¿no? La URSS declara, ¿no? A nivel mundial que que no sea, que obviamente pues no sea la Guerra Fría ha terminado para la URSS. La Guerra Fría no ha terminado para la URSS. La Guerra Fría no ha terminado para la URSS. Y obviamente, pues, termina, profesora. Termina este escenario, profesora, con un final. ¿Quién llega a la presidencia? A ver, en 1989, ¿quién llega a la presidencia? ¿Quién llega a la presidencia de Estados Unidos? En 1989. A ver, ¿quién llega a la presidencia? Ah, ¿y quién estaba en la presidencia de la URSS?
Ya, muy bien, Yurfa, 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 Yurfa. Muy bien, Yurfa, muy bien. Los demás. Bueno, entonces chicos, claro, ¿no? George Bush, presidente de 1989, y Mikhail Gorbachev, ¿no? Que ha desarrollado, obviamente, mm, las potencias, ¿no? Ha desarrollado, obviamente, eh, esas reformas, ¿no? Para salvar, pues, el Perú, eh, el Perú, diré, para salvar el mundo, ¿no? Y dijo, ¿no? Finalmente la Guerra Fría ha terminado para la URSS, ¿no? Y así, pues, profesora, ¿no? Termina la famosísima Guerra Fría en 1989, ¿no? Bajo la presidencia de Mikhail Gorbachev y George Bush, ¿no? George Bush, ¿no? Bueno, en 1989, pues, se cae el muro de Berlín, ¿no? Cae el muro de Berlín, cae el muro de Berlín, ¿no? Pero la Guerra Fría acaba en 1991, ¿no? Cae en 1991. Cae en 1991. Cae en 1991. Este, cae en 1991. Ahora, profesora, tras la caída del muro de Berlín, obviamente, pues la Guerra Fría, ¿no? Ha terminado la Guerra Fría. La Guerra Fría ha terminado. ¿Qué pasó con la URSS, profesora? Se desintegra nuevamente aquí, profesora. Este, aquí, el legado de Joseph Stalin termina. La URSS vuelve a llamarse Rusia, ¿no? Donde nacen, profesora, nuevos estados, sí, pues, nuevos estados, donde nacen, pues, nuevos estados, sí, donde nacen nuevos estados. Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, ¿no? Nacen esos estados bajo la desintegración de la URSS, chicos. Bueno, ahora sí, estamos en la capacidad de marcar porque todo está fácil, chicos. Todo está fácil.
Ya está, chicos, a ver, por dictarles las claves. Todos están en la capacidad de marcar, ¿ah? Éxitos para este 2 de agosto, chicos. Muy bien, gracias a todos por haber estado confiado una vez más en nosotros. Gracias a todos por haber confiado en el centro preuniversitario. Este 2 de agosto, acuérdate que nos encontramos, vamos a estar los maestros para darle ánimos, alientos, chicos. Lean bien, las preguntas están ahí, las preguntas están diciendo, márcame, márcame. Hemos visto los exámenes que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes están en la capacidad, ¿no? Ya tienen experiencia en marcar, marquen bien, ¿no? Porque eso dificulta la vez pasada, igualito en el examen, ¿no? Marquen bien, marquen bien. Entonces, marquen su código también, chicos, bien. A veces ustedes están con ese lapicito que tienen, hemos visto en los exámenes de control, que a la justa marcaban, a la justa marcaban. Entonces, ¿eso dificulta, profesora, que la lectora pueda sacar? Sí. Eso dificulta, obviamente, eso dificulta. Eh, Eso dificulta, pues chicos, claro, ¿no? Eso dificulta, obviamente. Entonces, pongan su lápiz, no se pongan nerviosos. Aquí ya hay chicos, pues obviamente que ya debemos de tener experiencia porque hemos ido a la universidad ya, ¿no? Hemos ido 2 exámenes de control, hemos permitido que ustedes ya no solamente vayan al CPU, vayan a la misma universidad, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Cómo es, dónde están las facultades. Entonces, eso lo mismo va a ser, profesora. Eso lo mismo, ya conoces la facultad, entonces ya vas a ir, pues, ¿no? Conociendo, ya vas a ir, pues, obviamente viendo dónde te toca, ¿no? Entonces, cómo es tu examen, ¿no? A los que por primera vez van a dar examen, ¿no? A los que por primera vez van a dar examen, obviamente, ¿no? A los que ya tenemos experiencia, ya tenemos que ir más seguros que nuestra competencia, ¿no? Ya no vamos a ir diciendo, ¿no? "Ay, ¿dónde me tocarán? ¿Dónde me sentaré? No, ya vamos seguros porque ya tenemos experiencia, hemos pasado por un proceso capaz, ¿no? Ya tenemos experiencia con seguridad. Yo marquen lo que más saben, ¿no? Profesora, voy a iniciar por lo que más sé, ¿no? Voy a iniciar por lo que más sé. Obviamente, que claro, tienen que marcar, pues, ¿no? Vayan, ¿por qué, profesora? Porque esto me va a permitir, profesora, ir, pues, ¿no? Adelantándome a mi competencia, porque si no, profesora, ¿qué va? Ya, después voy a empezar con lo que yo no sé, pues, ¿no? Capaz no domino. Es cierto que no dominamos, pues, 14, las 15, los 16 cursos, ¿no? Pero por lo menos, pues, voy a empezar lo que yo más sé. Si yo voy para letras, si yo voy para ciencias, si yo voy para ingeniería, yo voy para medicina, yo voy marcando, pues, lo que más sé, ¿no? Obviamente, pues, si vas para medicina, tienes ya, ¿no? La biología, la anatomía, si vas para matemáticas, pues, las ingenierías, ¿no? Ya está, profesora, todo. Entonces, ¿por qué voy a empezar, profesora? Porque esto me va a permitir dar tiempo, ¿no? Ganar tiempo, profesora, ante mi competencia. Ganar tiempo ante mi competencia, claro, pues. Entonces ya una vez que termino, profesora, ya he marcado todo lo que yo sé, ya empiezo a marcar, pues, pum, 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 ¿no es cierto? ¿Qué, profesora? Lo que no sé nada. ¿No? Lo que no sé nada, profesora, porque ya voy a tener tiempo, pues. Entonces, ahí voy resolviendo, obviamente. Voy resolviendo, profesora. Voy resolviendo, obviamente, pues todo, ¿no? Voy resolviendo, obviamente, pues todo lo que sé, todo lo que sé. Y el examen, pues, miren, el examen, acuérdate que es el 80% de nuestro material, ¿no es cierto? El 80% de nuestro material. ¿No? El 80% de material. Profesora, ¿no? El 85%. Y el otro, profesora, pues el otro, pues es, ¿no? Ya, a veces los maestros de la universidad les decimos, ¿ah? Miren, ¿ah? A pesar que el directorio le dice, ¿no? El 80% tiene que ser del libro. Y bueno, el 86%, porque se supone, ¿no? Que nosotros tenemos la prioridad y le decimos, ¿no? El otro por ciento tiene que ser, pues, ¿no? De los temas que están aquí, no justamente tiene que ser la teoría, no tiene que ser la práctica, ¿no? Las mismas preguntas, no. Pero, ¿qué hacen los maestros de la universidad?
Ah, pues les da tanta flojera, ¿no? Les da tanta flojera a veces, ay, no, pues ¿para qué vamos a hacer, no? Son buenos con los alumnos de CPU, ¿no? Son buenos con los alumnos de CPU, yo les digo, ¿no? Son buenos, ¿ah? ¿Por qué? Porque no crean preguntas, ¿sí o no? Los que hemos ido al examen de CPU, sabes que los maestros de admisión no crean preguntas, ¿no? Dicen, ay, ¿para qué crear preguntas, no? Si aquí tenemos, un montón de preguntas. Entonces está estipulado, ¿no? Ustedes tienen un reglamento y se dice, ¿no? El 80% llega del libro. O sea, profesora, el 80% serían pues 65 preguntas, ¿no? 65 preguntas, profesora. Y de estas 15 preguntitas que quedan, supuestamente ellos tienen que crear, ¿no? Sin salirse de los temas que están en nuestro compendio. Pero los profesores de la universidad son tan buenos, ¿ah? Tan buenos con los alumnos de CPU, que no crean preguntas, ¿no? Todos estos años, profesora, ustedes capaz han dado un examen de CPU. No hay cambios, no hay preguntas nuevas. Ellos son tan buenos con los chicos de CPU que, pucha máquina, ponen todas las preguntas, ¿sí? O sea, el 100%, ¿no? Y a veces me dice Melissa, y, ¿no? Profesora, ¿no? Profesora, ¿no? Profesora, ¿por qué no sale el resultado, no? Porque obviamente, pues, ¿no? Al llevar todo el libro, hay chicos que se memorizan todas las claves, profesora, claro, y eso se viene viendo, pues, tiempo atrás, ¿no? Cómputos, empates, empates, empates. ¿Y qué dice la gente de afuera? Ah, no, que seguro compraron su vacante, ¿no? No, ¿no? Cuando obviamente pues hay chicos, yo tengo chicos en el presencial, les tomo, ¿no? Profesora, es que yo ya sé, ¿no? Se memorizan las claves, se memorizan las claves. Y eso hace pues que hayan, ustedes mismos han visto, ¿no? 5, 6 cómputos. Profesora, pero ¿cómo es con el mismo puntaje, profesora? Claro, pues porque se memorizan todo el libro, todo el libro, todo el libro, ¿no? ¿Y qué se memoriza, profesora? El alumno se ha mal acostumbrado, pues, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Se ha mal acostumbrado a qué? A memorizarse las claves, las claves, las claves, las claves. ¿Y qué pasaría a ver si se cambiaran las claves? Si la A estaría en la B en la C, ¿no? No, pues chicos, entonces se les da prioridad a ustedes, ¿no? Se les ha dado, pues, ¿no? Todas estas 10 semanas, ¿no? Y tenemos, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos, pues, ese porcentaje, ¿no? En el que el 80% llega de nuestras preguntas, pues, chicos. Entonces, ustedes concéntrense a leer, ¿no? Porque a veces, profesora, puede ser que las cambien las preguntas, las claves, claro, pueden ser que las cambien. Entonces, ustedes concéntrense a leer, chicos. Gracias por haber estado nuevamente en este nuevo ciclo con nosotros. Gracias por haber confiado en el CPU. Gracias a todos. Ahora sí, ¿no? Un placer haber compartido este aula virtual con ustedes. Y ahora sí, pues, ¿no? Lo que nos toca, las claves, ¿ya? En un momentito, a ver. Aquí estoy, aquí estoy. Abriendo ¿cómo se llama? El libro. Ya está. Ya todos tienen lapicero, ¿no? Lapicero en la mano, lapicero en la mano, lapicero en la mano. Ya está. Tenemos la 1, enano, la 2, dedito, la 3, casita, la 4, casita, la 5, besito, la 5, besito, la 6, casita, la 7, amorcito, la 8, casita, la 9, enanito, y la 10, dedo, 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 dedo. Ya, nuevamente les repito. La 1, enanito, la 2, dedito, la 3, casita, la 4, casita, la 5, besito, la 6, casita, la 7, amorcito, la 8, casita, la 9, enano y la 10, dedito. Éxitos, chicos, nos vemos el día 2, vamos a estar presentes para animarlos, para darle fuerza, para estar con ustedes, ¿no? Lo invitamos a que hagan réplica de nuestro CPU con sus primos, sus amigos en el colegio,
para que este nuevo ciclo estén nuevamente con nosotros, sus familiares capaz. Un placer haber compartido estas semanas con ustedes. Me despido. Soy la licenciada Melissa Aldave. Hasta un nuevo ciclo. Gracias.